Muy buenas noches, vamos a empezar con la clase referente al color. En primera instancia voy a empezar haciendo una presentación que tiene que ver con las características generales del color. Para esto les he colocado en el escritorio a través de Blackboard un archivo que está descargado directamente de SlideShare. De esta manera vamos a empezar con una introducción rápida. Básicamente en lo que tiene que ver al manejo del color, existen diferentes características. Aquí estamos viendo en primera instancia una imagen muy sugestiva que tiene que ver con la relación al color rojo. Pero ahora necesitamos saber qué significa ese color rojo. Aquí vemos algunos significados. Dentro de ellos podemos mencionar la furia, el peligro, el calor, la fuerza. Todos los contenidos o los ejemplos que estamos viendo de manera general en este caso, nosotros podemos marcarlos como algo tan positivo como negativo. Sin embargo, esto va a depender de la composición que se tenga y de la combinación que se tenga entre diferentes colores. De manera general siempre definimos al rojo con el amor. Sin embargo, es importante que veamos su combinación para definir claramente su significado. Si nosotros seguimos o continuamos con esta explicación, podemos encontrar otras tonalidades, otro tipo de color, que parten del mismo rojo, como puede ser el magenta. Sus significados claves los podemos encontrar directamente en la diapositiva. Podemos hablar de que se trata de una entrega, de bondad, de independencia y de dignidad. De todos modos, estos significados tendrán mucho que ver con la combinación que tengan dentro de un espacio, que es el tema al cual nos vamos a ir dirigiendo de a poco. Otro de los colores que para nosotros tiene un significado aún mayor es el naranja. Como ustedes ven en esta imagen podemos ver a la misma fruta. Sin embargo, esa combinación a nosotros nos atrae y esa atracción puede resultar tan positiva como negativa. Hablemos del caso de su aplicación dentro de un espacio. Quizás en un espacio tal vez como el comedor podría motivarnos a comer de una manera más plácida y tranquila. Pero ¿qué pasaría si nosotros lo colocamos dentro de una habitación? Quizás esto podría traernos inconvenientes, sobre todo para personas que puedan sufrir en su organismo con el peso. Esto involucrará que la gente pueda subir de peso sin mayor control, ya que el tono naranja estará involucrando que continuamente coma y coma más. Aquí vemos un mensaje que nos dice: el naranja es como un hombre convencido de su propio poder. Su música es la del Angelus o la de un viejo violín, como lo diría Vasily Kandinsky. Otro de los colores que podemos nosotros tener dentro de las diferentes combinaciones es el marrón, que es el color de la madre tierra. El significado principal que nosotros podemos tener de esto puede irse al mismo significado de estabilidad. Y dentro de esto nosotros podemos encontrar también el realismo o manejar un concepto de cautela e incluso de fertilidad. Esto sería un color ideal a aplicarse dentro de lo que son habitaciones. Aquí podemos ver nuevamente más imágenes que tienen que ver con este control y yéndonos hacia estos conceptos podemos hablar de lo que significa el amarillo. Hay pintores que transforman el sol en una mancha amarilla, pero hay otros que transforman una mancha amarilla en el sol. Pablo Picasso. Aquí podemos ver nuevamente otros conceptos que tienen que ver, como por ejemplo con el emperador chino, un significado de optimismo, confianza, felicidad, sensacionalismo. Y dentro de este concepto de sensacionalismo lo podemos relacionar directamente con las páginas amarillas. Sin embargo, todos los colores que nosotros podamos aplicar en diferentes elementos van a depender de la composición que tengan con otros elementos con los cuales estén en combinación, ya que si nosotros ocupamos el amarillo en exceso, esto puede hacer que el espacio canse a la persona, sobre todo si no tenemos un óptimo nivel de iluminación. Podemos hablar también dentro de estas combinaciones del dorado, el dorado dentro de un color sobrenatural, que puede significar realeza,
Se lo relaciona directamente como símbolo del dinero. Puede representar también la fortaleza. Todo va a depender en qué lo utilizamos y en qué manera. En las últimas tendencias, obviamente se está combinando de manera directa el dorado. Y esto ayuda a que nosotros podamos tener unas relaciones diferentes en base a los nuevos estilos, a las características del espacio, pero no nos olvidemos que la parte central son las características de la persona. Por otro lado, aquí estamos viendo una imagen que evoca naturaleza. ¿Qué podremos decir de la naturaleza? Sino que nos representa la juventud, la vegetación, la seguridad, la contemplación. El verde absoluto es el color más reposante que existe. No mueve a ninguna dirección, no ejercita reclamo de ningún género, no es alegre ni es triste. Esto nuevamente lo vuelve a decir Vasily Kandinsky. Su relación directa con la naturaleza a nosotros nos da una relación diferente en relación a la frescura que podemos tener dentro de un espacio. Y esto ayudará para ir manejando ciertos criterios de esperanza, que es el común denominador que maneja la gente dentro del concepto principal. Aquí podemos tener la relación con otro color, que es el azul, este con un significado más grande de estabilidad, de plano mental, de integridad, de verdad. Recordemos además que a pesar de que hoy estamos dando significados muy cortos en relación a esto, también nos tenemos que relacionar directamente con lo que tiene que ver el color en relación a otras composiciones. Y también en base a la tonalidad que tenga cada uno de los colores tendrá diferentes significados. Si hablamos del azul, por ejemplo, podríamos mencionar que existen más de 44 combinaciones. Y eso nos dará una idea de qué otro tipo de significados podemos otorgarle a esta composición. Tenemos, por ejemplo, el turquesa, relacionado directamente con el azul. En este caso lo podemos definir como un azul verdoso, que da más un concepto de frescura. Puede ser bueno, obviamente dependiendo de la cantidad, y se lo relaciona o puede indicarse dentro de lo que son las personas más comunicativas, sensibles y creativas. Podemos tener también la relación con el violeta. Algo que realmente molestaría a Dios es que camines por un campo donde haya algo morado y ni siquiera te des cuenta. Básicamente el violeta tiene un significado más de abundancia, pero de forma general se lo relaciona con la religiosidad y la espiritualidad. Pero para nosotros es importante tomar en cuenta la relación con la creatividad. Tenemos el negro también. El negro en muchos de los casos podemos hablar de que es la ausencia de color. Pero el negro únicamente no va a tener un significado negativo. Podemos relacionarlo, si bien es cierto, con la noche, con la muerte. Pero sin embargo también es un sinónimo de elegancia, de prestigio y de orden. Estos significados son precisos para luego que nosotros empecemos a participar en conjunto, dando nuestros propios criterios, ustedes puedan dar precisamente soluciones a diferentes aspectos que se puedan presentar en nuestras actividades. Tenemos el blanco. Contrario al negro, podemos decir que es la suma de todos los colores y por eso le damos un significado de luz, de paz, de verdad. Pero también podemos tener significados negativos, como la carencia de vigor o incluso hasta la debilidad. Vuelvo a insistir en el aspecto de que cada uno tendrá que ver con los aspectos generales en su combinación. En base a estos conceptos que les acabo de mencionar, vamos por favor a cederles la palabra para que ustedes nos puedan decir algún criterio que tenga relación directa con el manejo del color. Solicito por favor que de manera ordenada me pidan la palabra para poder hacerles participar. Vero, por favor, te escucho. ¿Qué opinión tienes sobre lo que acabamos de ver de algunos significados del color? A mí buenos días, científica, la Poli. Me parece muy interesante las diapositivas que nos compartiste, Conchita, porque nos deja ver que muchas de las veces tenemos criterios como que demasiado sencillos a lo mejor acerca de lo que es el color.
Como por ejemplo, yo estaba viendo acerca del morado, Ujú. que tú me habías puesto, del violeta. Bien transmitía también un aire como de creatividad, que lo habías mencionado, acorde a las diapositivas, donde yo más bien lo tenía un poquito como que sí en la parte religiosa, pero como que un tanto de paz, de descanso. Otra de las cosas también que yo había escuchado es que, por ejemplo, los colores muchas de las veces transmiten sensaciones, ¿no? Y en este caso, a lo mejor algunos colores pueden incluso irse intercambiando de una gama a otra, acorde a la cantidad de tonalidad a lo mejor que se le aplique. Entonces, por ejemplo, un color frío como el verde podría transformarse también de cierta manera en un color cálido al aplicarle una mayor cantidad de amarillo. Ujú. De Agradezco mucho, Vero, tu participación. Desgraciadamente tenemos que controlar un poco el tiempo, entonces tus aportes han sido muy positivos. Vamos a escuchar, por favor, a Paulina. Paulina, por favor, no te estamos escuchando. Vero, por favor, ¿me confirma si le estás ahí me escuchando? escuchan. Ahí, Pauli, ¿te puedo escuchar? Ya. Buenas noches, Conchita, pero buenas noches también. Respecto a tu exposición, me parece muy interesante como significados, como hablaba Verónica. Yo creo que el tema del color es muy amplio, es un tema muy extenso también en diferentes cosas. Eh, Hay mucho que hablar acerca de psicología del color y pienso que al darnos resumidamente algunas de las concepciones acerca de cada significado de color es importante. Yo creo que también hay que recalcar que el utilizar un color siempre va a venir de la mano de la personalidad de cada persona, es algo eh, muy propio, cada quien se va a identificar con, con cierto color y dentro de lo que es el diseño interior siempre hay que tener cuidado de utilizar los colores correctos y saber cómo utilizar cómo combinar los colores adecuados. Y esto es todo un arte porque no a todo el mundo se le da eso de poder combinar, poder saber qué color utilizar. Te agradezco mucho, mucho, Pauli, la intervención. Básicamente sí, como habíamos mencionado durante la exposición, prácticamente cada uno de los colores en su combinación nos ayudará, pero obviamente previo a esto, para nosotros dentro de las actividades que queremos programar ya para futuro en el desarrollo de proyectos, es importante tomar en cuenta qué es lo que nosotros queremos otorgarle al espacio y obviamente, aparte de otorgarle al espacio lo que nosotros queremos transmitirle al usuario, porque nuestro punto de inicio y nuestro punto de finalización siempre va a ser el usuario. Continuando con esto, vamos a empezar con una actividad que tiene que ver con el tema de las características generales del color. Estas características generales del color las vamos a revisar a través de un pequeño documento que lo veremos en el PDF siguiente. Dentro de lo que se refiere al color dentro de los ambientes, el poder obviamente que pueden ejercer los colores sobre el estado de ánimo de las personas es realmente asombroso. Los colores son experimentados por las personas a través de sus sensaciones más que por el sentido de la vista. Podemos ver una imagen en la cual nos habla de la combinación con el ocre y el marrón. Esto puede dar un significado de distinción al espacio, pero al mismo tiempo nos habla de las características que puede tener el usuario. El usuario que habita en este lugar
puede darnos diferentes características, como puede ser una persona mucho más actual, mucho más contemporánea, pero al mismo tiempo le gusta algo de lo clásico. Entonces todo esto lo podemos ir analizando fotografía a fotografía en relación a las diferentes composiciones que ustedes están viendo. Dentro de esto, obviamente, es importante caracterizar cada una de las características, obviamente, que tenemos en el espacio. Lo que tiene que ver con las formas, el contraste de colores, los elementos que tienen que ver con características mucho más decorativas que dentro de la función práctica que puede tener. Las sensaciones que transmiten los diversos colores que podemos disponer en las estancias, por ejemplo el blanco, unifica y purifica los ánimos. El negro promueve la autoridad, la disciplina y la independencia. El rojo provoca integración, sensualidad, poder y acogida. El verde brinda equilibrio y genera frescura. El anaranjado abre el apetito, genera ganas de conversar y otorga fortaleza. El rosado es calmante, genera afectos y sensualidad. El amarillo intenso aumenta los ánimos y la energía. El azul genera frescura y relajación. El violeta provoca misterio y da comodidad. Una vez que terminemos esta partecita de la exposición, les voy a pedir que veamos una de las imágenes para que ustedes me ayuden, obviamente haciendo un pequeño análisis que tiene que ver con estas imágenes. Dentro de los significados que podemos tener en los colores, podemos clasificarlos a los colores activos, dentro de los cuales tenemos al amarillo, al rojo y al anaranjado. Estos generan sensaciones positivas y nos llenan de confianza y extroversión. En la fotografía que tenemos frente a nosotros, básicamente está una composición entre el amarillo y el gris. Eso da énfasis más a los detalles que al mismo espacio, con un piso obviamente en blanco. Los colores pasivos, el verde, el azul o el violeta, son más fríos y son usados preferentemente para brindar paz y frescura a los espacios de la casa, de la oficina y de cualquier otro establecimiento. Sin embargo, en la imagen que nosotros podemos tener, básicamente el color está sobresaturado, lo cual puede producir un problema para la reacción del cliente dentro del espacio. Los colores neutros, dentro de los cuales podemos mencionar al beige, al gris y al blanco, no tienen una acción directa por sí solos, sino que complementan el accionar de los otros colores y sirven como nexo o tránsito para unir dos colores distintos. Aquí vemos un espacio completamente en blanco con ciertos detalles que van combinando la ausencia de color del negro y el blanco propiamente dicho. Esto resalta el espacio y nos ayuda a dar un significado de mayor amplitud, pero en este caso por el gran ingreso de luz que tenemos frente al espacio de cocina. Aquí tenemos unos ejemplos que tienen que ver con un análisis de paralelo gráfico y tomando en cuenta estas imágenes me gustaría escuchar sus criterios. En primera instancia, tenemos una imagen cuya composición mayor es en beige con ciertos acabados madereados a nivel de piso y de mobiliario. Podemos hablar de una composición neutral equilibrada. En el otro caso, en cambio, tenemos ciertas imágenes como generación de contraste óptimo para el área de intervención entre los muebles y el espacio, consiguiendo mayor énfasis a los mismos elementos del mobiliario. Y en el otro caso, en cambio, tenemos dos imágenes de espacios en los cuales en el uno tenemos una sobresaturación en la composición entre el violeta, el amarillo y el naranja. Obviamente esto puede motivar más la actividad, pero depende para qué sea destinado el espacio. Por eso lo hemos definido como una saturación extrema sin secuencia. Por el otro lado, en cambio, tenemos un exceso de aplicación de color que crea cierto contraste con el blanco, pero sin embargo en muchos de los casos puede resultar que esto no sea positivo. Tomando en cuenta estas características, es importante que nosotros podamos establecer cierto análisis. Por favor, les pido me confirmen si están viendo las imágenes en este momento. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me confirman, por favor, si están viendo las imágenes? No complica. ¿Hay algún problema con el enlace? No se abrió el enlace. Bueno, pero de todos modos me escucharon. Voy a procurar compartir en este caso las imágenes que tengo como para poder hacer un análisis.
No sé si ahí están viendo la imagen, por favor. Ahí están viendo las imágenes. Pauli, te escucho. No se ve todavía y hay algo de interferencia bien fuerte. ¿No me escuchas? Sí se escucha, pero hay un ruido de fondo que se escucha más que antes. Les voy a pedir entonces empiecen a escribir a través del chat y compartan en las imágenes que están en este caso proyectadas en una de las imágenes. Me ayuden escribiendo a través del lápiz ya que les estoy compartiendo obviamente la vista de la imagen. Vero, me parece que tenemos algún problema de interferencia nuevamente. Paulina, te escucho. Te confirmo que ya puedo ver la imagen. Ya. Te pido por favor me ayudes con un criterio con respecto a la imagen. Bueno, con respecto a lo que se visualiza en la pantalla, vemos que hay tipos de colores muy neutros dentro de todo el espacio y se maneja un tipo de armonía. No hay una saturación de color, más bien se ve un ambiente tranquilo donde los colores son neutros, está en la gama de los colores tierra, tipo beige, también el café claro, y se justifica debido a que el ambiente da para eso, pues es un dormitorio. Entonces, donde se necesita un poco de tranquilidad, veo mucha entrada de luz natural. Yo creo que están muy bien utilizados los colores de acuerdo al espacio. Gracias, Pauli. Verónica, por favor, no sé si me estás escuchando en este momento. Seguimos teniendo el problema de interferencia. Por favor, Pauli, te voy a pedir que me ayudes con otra imagen. No se ve, no es muy amplia en este caso la imagen, pero sin embargo sí podemos ver algo de la aplicación del color. ¿Me puedes ayudar con un criterio, por favor? Conchita, no se me cambia todavía la imagen que tenía anterior. ¿Estás viendo la nueva imagen? No, todavía no tengo la imagen anterior. Ahora sí. Ahí no me escuchas. Ahí ya. Respecto a esta imagen, me parece que es un local comercial que parece una cafetería o un restaurante donde hay colores fuertes combinados entre sí. Hay mucha presencia de tonos lisas, rosados, igual de igual forma el gusto del color, porque estamos en otro ambiente, no era como el imagen pasada que se trataba de un dormitorio donde todo debería ser más calmado. En cambio aquí vemos colores más vibrantes, se puede llamar la atención, incluso específicamente para que la gente pueda ingresar a un local comercial. Entonces me parece una justificación por ese sentido. El uso del color también hay mucha textura, hay cambios de tonalidades, pero en sí el ambiente se ve muy juvenil, muy fresco, entonces ya depende también de lo que quiere el dueño o las personas que van ahí, que es lo que quieren proyectar. Gracias, Pauli, por la opinión. Precisamente colocar estas dos imágenes
es para notar el cambio que tenemos entre la distinta aplicación de color. En el primer caso, como Paulina mencionaba, básicamente tenemos un espacio más neutral, en el que cualquier persona podría convivir, mientras que en este, pese a ser un espacio de tipo comercial destinado al servicio de restaurante, la saturación impediría que se puedan desarrollar las actividades con normalidad. Voy a proceder a compartirles un documento adicional para que ustedes lo revisen luego tranquilamente, que tiene que ver precisamente sobre la parte interactiva o la exposición sobre la interacción del color dentro del espacio y su significado. Este documento está en PDF. En este caso se empezó a proyectar ya la transferencia del archivo. Mientras tanto, yo voy a seguir compartiéndoles algunos de los contenidos que tiene que ver precisamente con este archivo. Básicamente, algunos de los datos que tienen que ver con las características generales del color involucran obviamente el sentido de la vista, la luz, las propiedades químicas de los objetos. Y dentro de esto podemos hacer una referencia a lo que es el color pigmento, es decir, los diferentes pigmentos que se pueden mezclar para obtener diferentes tonalidades y que las mismas pueden ser aplicadas dentro del espacio. Dentro de esto es importante también definir la mezcla subtractiva. Y esto ayudará obviamente que en el momento que nosotros podamos hacer una proyección de un espacio determinado, lo podamos tener dentro de las diferentes combinaciones, tomando en cuenta los resultados con la mezcla de los colores primarios, los secundarios y los terciarios. La finalidad principal es conseguir una armonía cromática, ¿sí? Que no es más que la relación equilibrada entre dos o más colores. Y esto puede ser entre una composición que está basado en los colores cercanos al círculo cromático. También podemos hablar del contraste cromático, que en muchos de los casos es lo que más se acostumbra a utilizar, ya que nos interesa remarcar una determinada zona. Para terminar parte ya de esta clase, y que con esto empezaremos a formar cierto tipo de conclusiones ya finales, para que nosotros podamos tener ciertos referentes, les invito también a que revisen dentro de YouTube, sobre todo, algunos videos que tienen que ver con la saturación de los colores y con el equilibrio dentro del espacio para poder alcanzar diferentes aspectos dentro del mismo color. Esperamos que la conexión nos ayude para poder ingresar directamente al enlace, dentro del cual podremos encontrar un dato muy interesante sobre la experiencia suprasensorial. Esto nos va a ayudar de algún modo para que nosotros podamos tener diferentes puntos de vista en lo que se refiere a la aplicación del color. No sé si me ayudan confirmando que están viendo el video. About 5 Latin American artists who work with light and space and color to create large environments that were highly participatory. Now is Lucho Fontana's Struttura al Neon. It is a piece that he did in collaboration with 2 Italian architects. Italy has highly skilled artisans who made Fontana's ideas possible. Their tradition of glass and the tradition of artisanship created the piece at the time in which many thought it was not going to be possible. Fontana was very interested in extending the works into space, and when he conceived that piece, he did it for a theater and he placed it at the top of the stairs
so that when an audience walked into the space, they first encountered the piece almost at eye level. And as they began to descend the stairs, then they realized that the piece was actually a line in space. So many times when we talk about these Fontana pieces, we refer them as drawings in space. The chromosaturation of Carlos Cruz Diez is the culmination of many years of studying chromatic theories. Cruz Diez was a photographer in Caracas for many, many years, and he was an early user of color photography. The interesting thing about Cruz Diez is that to explain what he was trying to do with color, he began to, in a way, invent words to describe the different works that he was creating. For example, he invented the word physichronia or physichronie in French, which he was used to describe this experience in which two colors come together to create a third color, or chromosaturations, which is the combination of this absolute saturation of color that happens in an enclosed environment. When you walk from one room to the next, you carry the color with you, so to speak, and as you move around the piece, you continue to carry the colors, and at some point they begin to mix and create a third color or a fourth color. So what the public should keep in mind is the fact that they are the ones who complete the work, that the work does not exist without them. They are the experience. The piece we see here is by Jesus Rafael Soto, an artist from Venezuela who settled in Paris in the 1950s. It is called a penetrable because the idea is to enter the piece, to penetrate it, and the effort of entering the piece is perhaps stronger than the effort you make in entering other installations because you have to push the screens aside, you have to make room for yourself. This is one that you also have to spend time in it because as you do, your experience of the space, your experience of your surroundings slowly change. Oiticitas and Almeida's swimming pool, CC4 Navigations, was actually conceived in New York in 1973. Neville Almeida is a filmmaker and Elio Oiticica is a visual artist, and they got together and decided to collaborate in creating these, what they call quasi-cinemas, or almost cinemas, because they brought together elements of art with elements of cinema. Now, the swimming pool is an installation that is extremely difficult to build in museums because it requires building the pool and filling it with water, and that creates problems for museums in terms of art conservation. So we are lucky that at NOCA we have a building in which we don't have paintings, we don't have sculptures, and we can protect the art. Because Oiticica was pursuing a suprasensorial experience, a more complete and enveloping experience. He had experimented with drugs, and in a way, the consumption of cocaine becomes another way of attaining a different level of consciousness. Julio Lepard has a very interesting history. He was a student of Lucio Fontana, and as such, he participated in some discussions that Fontana had while teaching in Buenos Aires, in which he motivated his students to think about making art without paint and brushes. When he began experimenting with light, he did not have the means to acquire projectors or to acquire expensive lights, so he began experimenting with flashlights, with the kitchen light. And as he progressed, he realized that using technology was not as important, that any means that would give him what he wanted would be enough to create an artwork, to create the experience. So he has never really placed emphasis on the technology that he uses. In the end, the work is the experience. The walls, the lights,
the color are all, in a way, props that are there to create a certain mood. I encourage the audience to visit Suprasensorial in person. The artworks are incomplete without their participation. Bueno, como se pudieron dar cuenta, prácticamente este último punto es para llegar a entender que cuando nosotros estamos ocupando el color, no se trata de que el elemento funcione por sí solo, sino que la composición involucra el manejo de la luz, el manejo de los demás elementos que van a conformar el espacio. Como vimos en esta última exposición a través de un video, se trata de motivar a los sentidos a experimentar de una manera diferente. Y eso es precisamente lo que nosotros buscamos a través de entender los conceptos básicos dentro de una teoría para ser aplicados en la práctica profesional. Es de esta manera que vamos a concluir, sin escuchar obviamente las participaciones de ustedes, generando algún concepto que quizás les quedó como un poco vacío, o más bien planteando diferentes criterios con respecto al manejo del color y las sensaciones que éste puede producir dentro de un ambiente hacia el usuario. Les escuchamos, por favor. Bebe, nuevamente te estoy escuchando. Exacto, ahí sí te escucho. ¿Escuchas? Ya. Ok. Bueno, a mí me ha parecido muy interesante todo el material que hemos compartido porque creo que el color es sumamente importante para la selección de espacios, ¿no? Porque va a ayudarme a transmitir muchas de las cosas. No se trata solamente de lo interesante o atractivo que se pueda ver el espacio, sino más bien el tipo de sensaciones que se generan, como por ejemplo en el video que nos acabas de contar, el cómo pese a observar simplemente a través de una imagen se puede compartir esa sensación también, como cuando se ve la sensación en tonalidades, se veía sumamente frío y el otro espacio en tonalidades un poquito más denso, con un espacio sumamente caluroso y que a lo mejor incluso invade hacia el ser humano, que no nos pueden. Entonces, yo creo que es importante tener cuidado en la selección. Nosotros tenemos que tener cuidado en la selección de estos colores, porque lo importante es el mensaje que queremos transmitir a través del espacio y cómo vamos a hacer que nuestro cliente se sienta confortable con el espacio que le. Gracias, Verónica. Por favor, Paulina. Daba la idea de que estaba en medio de una cascada o de un agua, pero el hecho de conocer lo relacionamos con ese aspecto de agua. Entonces, hace creo que hacer énfasis en esa cuestión de las sensaciones a la área como estas cosas que se logran Gracias, Pauli, por la participación. Básicamente la idea de manejar este tipo de videos, en este caso, está más destinada a que nosotros entendamos el reto que significa el poder hacer una composición integral dentro de un espacio interior, ya que obviamente no se trata únicamente de que nosotros
trabajemos en determinado momento en base a nuestro criterio, sino que tomemos en cuenta cómo vamos a hacer sentir a la persona que puede estar al otro lado o que tiene obviamente un criterio más claro de lo que quiere, a dónde se quiere dirigir, qué es lo que quiere encontrar. Entonces, básicamente, bajo estos parámetros es lo que nosotros vamos a tener que entender cómo proyectar un espacio. Eso ha sido todo por el momento. Dentro de un momento les voy a hacer llegar nuevamente la invitación para que me ayuden con una encuesta final. Les agradezco mucho por el momento. Seguimos en contacto, por favor. Les pido que no se desconecten. Únicamente voy a terminar de elaborar la encuesta para poder aplicarlo como un elemento de evaluación. Gracias. Estimadas compañeras, para dar como finalizado este proceso, sobre todo a nivel de la evaluación, vamos a aplicar una pequeña encuesta que, más allá de tener una calificación, se trata de una corroboración de información. Por favor, les voy a enviar para que me ayuden con sus respuestas. Me confirman en cuanto les llegue, por favor, la encuesta. A mí ya me llegó, estoy contestando. Muchas gracias, Pauli. Listo, Conchita. Gracias, Vera. Se cierra solo la evaluación, Conchita. Perdón, Vero, Cuando ¿qué me tengo decías? ya. Se están llenando. Cuando ya. Listo, compañeras. No sé si tienen algo que acotar a la clase del día de hoy. Si no, caso contrario, hemos finalizado ya con este proceso de evaluación. Yo, Conchita, simplemente que me parece interesante esta herramienta que empleas también para compartir varias información desde nuestras propias viviendas, en este caso, sin necesidad de estar presente dentro del aula. Y me parece interesante porque podemos seguir ampliando o reforzando el conocimiento, en este caso, cuando en algún momento les queda algún tipo de dudas acerca de la información que revisamos en clase. Entonces, me parece una buena herramienta de apoyo. Y te agradezco justamente por compartirnos este día en esta clase. Muchísimas gracias, Vero. Pauli. Nada más que acotar que el tema fue muy interesante, como había dicho al principio, el color es un tema muy extenso, pero sin embargo se lo ha resumido a mi criterio de muy buena manera, por lo cual te agradezco y me ayudó mucho en mi profesión, te podría decir. Gracias. Muchísimas gracias a las dos. Espero haber compartido un poco mejor los conocimientos. Y de esta manera, a través de la herramienta que hemos utilizado, de algún modo, como mencionaba Verónica, nos ha ayudado para hacer una especie de tutoría tecnológica. Y yo creo que ese sería el medio correcto como para poder aplicarlo, en base a que obviamente siempre se presentan problemas de interferencia, lo cual limita un poco la comunicación. Sin embargo, se ha llegado a la finalización y creo que ha sido con éxito. Les agradezco mucho la participación y la colaboración de ustedes. Espero poder vernos pronto en otro próximo encuentro. Muchas gracias.